Bueno, vamos a comenzar con esta puesta al día 4, que es un debate interactivo con expertos sobre nuevas evidencias en el tratamiento de la dislipemia. El último año ha habido dos importantes ensayos clínicos con una nueva clase de fármacos, IPCSK9, últimamente el Odyssey Outcomes con alirocumab, en pacientes con síndrome coronario agudo reciente, que nos debe hacer reflexionar cuál es la situación de esta nueva estrategia de reducción del riesgo cardiovascular en la práctica clínica, cuando la evidencia disponible cuál es y cómo esa evidencia la podemos trasladar a un escenario de práctica clínica en el ámbito de la cardiología. Y ese es sin duda uno de los mayores debates que hay en este momento. Es decir, cómo utilizar IPCSK9 en el escenario de la cardiopatía isquémica, en este caso de Odyssey Outcomes más aguda, pronto después de un síndrome coronario agudo. Previamente el Fourier había explorado el beneficio de este tipo de fármacos en pacientes con enfermedad aterosclerótica más crónica y en concreto con cardiopatía isquémica crónica. Los expertos que me acompañan aquí son auténticamente expertos en el área. Son José Tuñón, de Madrid, de la Fundación Jiménez Díaz, Luis Masana, de Reus, aunque aquí pone Tarragona, pero es Reus, Tarragona, y José Luis López Sendón, de Madrid y Orense, también en España. Por tanto, vamos a comenzar la sesión. José Tuñón, que fue y que sigue siendo, por tanto, el investigador principal del coordinador en España del estudio Odyssey Outcomes, nos va a hacer una breve introducción sobre los datos disponibles, en ausencia de una publicación aún de este ensayo, de los datos que se han presentado en la ACC, y luego hay 3 preguntas interactivas. Se os repartirá un televoting en donde son preguntas de opinión. Esto no es un examen, no hay nada que examinar, es de opinión. ¿Qué os parece la situación actual de los IPCSK9 en práctica clínica? Y debatiremos entre todos, y si fuese posible llegar a algún tipo de conclusiones. A mí particularmente me podría incluso ser de utilidad, como decía el otro día, porque me han encargado ahí un pequeño informe de qué creo o que cómo creemos que esto se podría financiar en el sistema público de salud en este país. Y, por tanto, igual salgo de aquí con el trabajo hecho. El otro día también esperaba eso, pero al final salís con el trabajo sin hacer y aún no tengo muy claro, al menos yo, cómo trasladar esta evidencia a la práctica clínica. Por tanto, seguro que entre todos lo podemos hacer y al acabar la sesión iríamos con el trabajo acabado. En primer lugar, por tanto, José, la presentación del Odyssey Outcomes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias a la organización por invitarnos a estar en este simposio, que es ya un clásico en la cardiología española. Y vamos a hacer brevemente la presentación de los resultados del Odyssey Outcomes, estudio que todavía no ha sido publicado y que fue presentado en el último congreso de la CC en Orlando. Como todos sabéis, se trata de un estudio en el que se evaluaba la utilidad de alirocumab, un inhibidor de PCSK9, frente a placebo en pacientes con un síndrome coronario agudo. Los criterios de inclusión eran tener una edad de 40 años o más, haber tenido un síndrome coronario agudo en los 12 meses previos y estar en tratamiento con una estatina de alta intensidad definida como al menos atorvastatina 40 o rosuvastatina 20, y si el paciente presentaba algún tipo de intolerancia, pues entonces la dosis máxima que toleraba. Además, pese a esto, el paciente debía tener o bien LDL de 70 o mayor o no HDL de 100 o mayor o apolipoproteína B de 80 o más, es decir, no estar bien controlado conforme a las guías clínicas. Los criterios de exclusión eran tener hipertensión no controlada, tener fracaso cardíaco avanzado, porque se sabe que en disfunción ventricular el bajar el colesterol no da gran beneficio, la historia de un ictus hemorrágico por la asociación que se describió en el pasado entre colesterol bajo y este tipo de fenómenos, triglicéridos muy elevados, uso de fibratos excepto fenofibrato, el haber tenido en las 2 semanas previas un síndrome coronario agudo recurrente o haber sufrido revascularización coronaria, o además tener planeada después de la randomización alguna revascularización. Otros criterios eran los clásicos: elevación de transaminasas, tener problemas hepáticos como hepatitis B o C, elevación de CPK por encima de 3, filtrado glomerular de menos de 30, ya que los pacientes con gran insuficiencia renal
suelen diferir de la población general y suelen excluirse de estos estudios, y, por supuesto, el test de embarazo positivo. El objetivo primario era el compuesto de enfermedad, muerte coronaria o infarto no fatal o ictus isquémico, tanto fatal como no fatal, o angina inestable que precisara hospitalización. Luego se describe una lista de objetivos de eficacia secundarios mayores. Empezamos por eventos coronarios mayores, y yo creo que para no cansarnos vamos ya al final, donde hablamos de muerte coronaria, que es muy importante, muerte cardiovascular y mortalidad total, que era un objetivo, yo creo que muy deseado en este estudio. Lo que pasa es que no se ponía como primario porque iba a ser realmente muy difícil, con los tratamientos que tenemos hoy en día, conseguirlo. Luego había otros objetivos secundarios y de seguridad. Entre los objetivos secundarios estaban los componentes del objetivo primario. Luego teníamos también la revascularización debida a isquemia y los ingresos por insuficiencia cardíaca, un dato que casi nadie esperaba que mejorara con un tratamiento hipolipemiante. Y luego estaban los objetivos de seguridad, como la incidencia de eventos adversos o alteraciones a nivel de medidas de laboratorio. Los pacientes con síndrome coronario agudo sufrían un periodo de running de 2 a 16 semanas en los cuales recibían estatina a la dosis máxima tolerada. Y esto es muy importante porque, aunque algunos de ellos llegaban a este síndrome tomando estatinas, muchos de ellos tenían aquí el primer contacto con las estatinas. Luego, si pese a esto tenían los criterios lipídicos de no estar bien controlados, algunos de ellos entonces eran randomizados a alirocumab, que a la dosis de 75 cada 15 días por vía subcutánea, o placebo. Esta diapositiva es muy importante porque este estudio tenía como objetivo tener el colesterol LDL entre 25 y 50. Si los pacientes lo tenían por encima de 50, entonces se subía la dosis de alirocumab al doble, a 150 cada 15 días. Si lo tenían entre 15 y 25, si la dosis era la alta, la de 150, se volvía a 75. Si estaba en 75, se dejaba. Por supuesto, aquí se dejaba con la dosis que estuvieran, pero lo más importante es que si tenían 2 medidas consecutivas por debajo de 15, entonces en ese caso automáticamente el paciente era pasado de alirocumab a placebo, evidentemente sin descubrir el ciego. Esto es muy importante para entender los resultados. Los análisis estadísticos fueron hechos evidentemente por un grupo independiente de la Universidad de Nueva York, y yo diría que lo más importante es que las personas que prepararon el proyecto esperaban tener una reducción del 15% del objetivo primario en riesgo relativo, basado sobre todo en los hallazgos previos de otros estudios de disminución de colesterol. Y el otro dato muy importante aquí es que tenía que durar el estudio hasta que 1.613 pacientes hubieran tenido el objetivo primario, y además todos hubieran tenido un seguimiento de al menos 2 años, con excepción de los chinos, ya que China entró en el estudio en el año 2016. Y este es el diagrama: casi 19.000 pacientes randomizados a alirocumab o placebo. La mediana de seguimiento fue de 2,8 años, casi 2.000 tuvieron el objetivo primario, más de 700 fallecieron, y vemos que en torno a un 14-15% dejaron el tratamiento antes de terminar. Eso sí, mayor porcentaje en el grupo placebo, con lo cual no hay sospecha respecto al fármaco. Además, en el grupo de alirocumab, casi un 8% de ellos se les pasó a placebo porque tenían 2 lecturas seguidas de LDL menor de 15. Y en cuanto a pérdidas de seguimiento, solo hubo 23, poco más de un 0,1% menos de lo esperado por los investigadores, subrayando que es un estudio de muy buena calidad. En cuanto a los datos basales, la edad mediana mejor era de 28 años, 75% de varones. El perfil de riesgo era un poco el que nosotros tenemos en nuestros pacientes con síndrome coronario agudo: hipertensión 63-65%, diabéticos entre 28 y 29, una cuarta parte fumadores, y un infarto previo del evento índice lo habían tenido aproximadamente 1 de cada 5. El tiempo transcurrido después del evento índice era de solamente 2,6 meses, es decir, es un estudio de gente con síndrome coronario agudo muy reciente. La mayor parte de los pacientes, al igual que vemos en la clínica, lo que habían tenido era infartos en elevación de ST, luego ya un 35% con elevación de ST y en torno a 16-17% angina inestable. El porcentaje de revascularización era de más del 70%, lo cual yo creo que indica un buen tratamiento, sobre todo si tenemos en cuenta que incluía los 5 continentes. En cuanto a las características basales, la LDL de partida era en torno a 87, ya que era gente que estaba muy bien tratada, HDL 43-42,
triglicéridos normales y lipoproteína A también de mediana normal, aunque por supuesto habrá subgrupos que la tuvieran alta. Más del 90% de los pacientes entraron en el estudio por tener la LDL de 70 o más. Fue el criterio más importante a la hora de entrar. En cuanto a la dosis que recibían de estatinas, casi el 90% estaban recibiendo una estatina de alta intensidad. Quizá el único pero que le podemos poner es que había muy poca gente con ezetimibe, en torno a un 2,83%. Hay que recordar que el Impruvit salió mientras se estaba llevando a cabo este estudio, pero sin tratamiento hipolipemiante es que prácticamente había un 1% como mucho, lo cual quiere decir que era gente realmente muy bien tratada y si el fármaco hacía algo, desde luego iba a tener su mérito. También el resto del tratamiento coadyuvante pues era muy importante, más del 95% con aspirina, 87% con anti-P2Y12, en torno a un 77% con inhibidores de la ECA o ARA2 y luego betabloqueantes también 84-85%. Población muy bien tratada. ¿Qué ocurrió con los lípidos? Primero vamos al análisis sobre intención de tratamiento. En el grupo placebo lo que ocurría es que partía de 90, 80 y tantos y a lo largo del tiempo subían. Yo creo que subían en parte porque una persona que tiene un infarto, el colesterol le baja, al principio hace la dieta muy seriamente y luego, con el tiempo, si las cosas van bien, ya no es tan serio. Y luego, otro dato que hemos dicho antes, un porcentaje de esta población, que no sabemos cuántos son, habían contactado con la estatina por primera vez en ese momento, con lo cual en el periodo de running podían no haber tenido problemas de intolerancia, pero con el tiempo pudieron aparecer. Si vamos al análisis de intención de tratar, evidentemente el grupo de alirocumab nos muestra una subida muy importante. ¿Por qué? Pues porque además de lo que hemos comentado para el placebo, aquí sucedía también que un 15% de pacientes dejaron el tratamiento, más luego teníamos también la gente que era pasada directamente a placebo. Entonces, más importante es hacer para los lípidos quizá el análisis on treatment sobre el tratamiento. Y aquí sí vemos que las curvas son mucho más paralelas. Sí es cierto que la de alirocumab sube un poquito más y el porcentaje de reducción al final no es tan brillante como al principio. Y aunque aquí estaban tenidos en cuenta factores anteriores, no estaba tenido en cuenta el ajuste de dosis que hacían. Es decir, yo creo que las personas que diseñaron el estudio muy bien, por seguridad del paciente, intentaron evitar que se fuera a niveles muy bajos de LDL. Y ahora, viendo los resultados y lo que ha pasado en este y en otros estudios, todavía pensarían, pues qué pena no haber sido incluso más agresivos porque los resultados a lo mejor habrían sido todavía más brillantes. Respecto a la incidencia de eventos cardiovasculares, lo que ocurrió es que hubo una reducción en términos absolutos de 1,6% y en términos relativos del 15% predicho por el panel que diseñó el estudio. Es decir, un efecto similar al de cualquier otro estudio de disminución del colesterol, dejando de lado otras posibles hipótesis. Cuando nos vamos a los componentes del objetivo principal, tenemos que había una reducción no significativa de muerte coronaria, pero los demás resultaban disminuidos significativamente. Vamos a los objetivos secundarios. Había disminución de eventos coronarios mayores, eventos cardiovasculares, este evento compuesto de muerte, infarto o ictus isquémico. Y aquí llega una de las controversias en el sentido de que la muerte coronaria y la muerte cardiovascular mostraban reducciones que no llegaban a ser significativas. Pero en cambio, cuando fueron a la muerte total, había una disminución que era significativa. Se ha cuestionado mucho acerca de el derecho a llegar a hacer este examen si estos test han sido negativos. Yo lo que pienso es que es muy difícil que aquí esto diera significativo con estas cifras tan bajas de muertes en los grupos de placebo. De hecho, la mortalidad total en el grupo placebo era 4,1%, y por ejemplo en el 4S, donde se reducía la mortalidad, era de un 12%. Es decir, con los tratamientos empleados hoy en día ya es mucho que se haya conseguido una reducción de mortalidad total, y ahora volveremos sobre los otros datos. En cuanto a isquemia, en cuanto a revascularización debido a isquemia, había una reducción significativa que todos esperábamos, y en cuanto a reducción o a hospitalización por fracaso cardíaco, evidentemente no hubo ningún efecto de alirocumab. Si nos vamos al análisis por subgrupos, vemos que no había problema de acorde con la edad, era igual tener más o menos de 65 años, tampoco diferencias para sexo, tampoco diferencias significativas para el área, y tampoco diferencia según el tiempo transcurrido desde el síndrome coronario agudo. Únicamente la P, aunque seguía sin ser significativa, se acercaba a la significación cuando se hacían estratos
por las cifras de colesterol LDL que tenían los pacientes basalmente. Y esto la verdad es que era un análisis preespecificado de subgrupos, porque los subgrupos van a ser realmente muy importantes en el manejo de este tipo de fármacos, dada el problema económico que tenemos, el buscar subgrupos de alto riesgo. Y de entrada, o antes del estudio, se había dicho que se iba a analizar qué ocurría en los que tuvieran LDL menos de 80, entre 80 y 100 o de 100 o más. Y lo que podemos ver aquí es que los que tenían LDL de 100 o más, la bajada en términos absolutos del evento primario pues pasaba de ser 1,6 a ser como un 3,4%, es decir, mucho mayor. Y si nos vamos a la mortalidad, tenemos lo mismo. La mortalidad total, que bajaba en un 0,6% en el conjunto de la población en términos absolutos, aquí bajaba en un 1,7%, con una reducción relativa del 29%. Y si nos vamos ya a ver eventos cardiovasculares adversos, como decíamos, 3,4, pero aquí está un poco la respuesta a lo que comentábamos antes. La mortalidad total del 0,6 en este subgrupo pasaba a 1,7. Y la muerte coronaria y la muerte cardiovascular aquí ya sí eran significativas porque, entre otras cosas, el grupo placebo de los que tenían LDL de 100 o más ya era un grupo con más riesgo de tener muerte coronaria o muerte cardiovascular. Finalizamos hablando ya de seguridad. No hubo más incidencia de eventos adversos que llevaran a tratamiento emergente con alirocumab, tampoco de problemas serios, y en general ya veis que ni transaminasas ni CPK dieron problemas. El único evento adverso que hubo fue un porcentaje ligeramente mayor de reacción local en el lugar de la inyección. No problemas de diabetes, no problemas neurocognitivos que tanto miedo habían dado al principio, más bien la tendencia era favorable al fármaco y no otro tipo de efectos secundarios. Así podemos concluir que, comparado con placebo, en pacientes con síndrome coronario agudo reciente, alirocumab a una dosis de 75 o 150 por vía subcutánea cada 2 semanas y buscando un objetivo de LDL de 25 a 50 y permitiendo niveles tan bajos como 15 miligramos por decilitro, reducía la incidencia de eventos cardiovasculares, infarto e ictus isquémico, también disminuía o estaba asociado a una menor tasa de mortalidad total y era seguro y bien tolerado durante todo el ensayo. Y aquí simplemente se enfatiza que es un ensayo de unos 19.000 pacientes, muchos de ellos tratados 3 años o más, sin problema ninguno de seguridad, y que además en el subgrupo de LDL de 100 o más había una reducción del 24% de eventos cardiovasculares y una reducción del 29% de mortalidad total. A partir de ahora es un poco nuestro turno de ver qué hacemos con estos fármacos y, sobre todo, ya que son caros, de buscar cuáles son los subgrupos de riesgo donde más se pueden beneficiar nuestros pacientes. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José, por la presentación de los resultados del Odyssey. Y ahora vamos a hacer un debate interactivo, pero también directo, es decir, porque en realidad es cómo interpretar estos resultados. Es decir, no vamos a tener más, esta es la evidencia que tenemos, va a haber poco más. No están planeados en este momento nuevos ensayos clínicos grandes con IPCSK9 y con Fourier y con Odyssey, y vamos a tener que manejarnos en práctica clínica y decidir cómo van a evolucionar y a qué pacientes de forma prioritaria van a beneficiar o podemos beneficiar. Alguien podría pensar, me gustaría darlo a todos mis pacientes con un cierto riesgo, pero la situación del coste-efectividad es la que puede condicionar de alguna forma y está condicionando la traslación de estos resultados a la práctica clínica. Vamos a establecer un debate interactivo, creo que tenéis un televoting, si pudiera tener la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿qué opinamos? Porque en realidad esto, una vez conocida la evidencia, va en cierta medida de opinión. En base a los resultados del Odyssey Outcomes, ¿creen que deberían mejorarse las condiciones de acceso al fármaco para los pacientes? Sí, creo que sería necesaria una revisión del IPT. Sabéis que la IPT general es prevención secundaria, óptimamente tratados los pacientes con estatina de alta potencia y a dosis máxima con o sin ezetimibe, aunque eso sería otro debate, pues debe revisarse ese IPT actual del Ministerio de Sanidad. Sí deberían revisarse las recomendaciones por parte de las sociedades científicas. Sí se debería ampliar el uso de IPCSK9 en base a la evidencia aportada por el estudio Odyssey Outcomes en este escenario de proximidad a un síndrome coronario agudo.
La segunda y la tercera creo que son las adecuadas y todas las anteriores no. El estudio no aporta nada nuevo que haga cambiar un poco el conocimiento respecto a la dislipemia, al tratamiento de la dislipemia. Podemos pasar ya el tiempo, tenéis 20 segundos y tenéis un sistema de televoting. Una vez que sepamos, vuelvo a repetir, esto es la opinión de cada uno de vosotros sobre un tema, yo creo que clínicamente muy relevante y de regulatorio y de sistema público de salud tanto o más relevante, cómo usar estos fármacos. Podemos ver, bueno, la mayoría piensa que todas las anteriores son correctas, es decir, que hay que revisar el IPT del Ministerio y de las Comunidades Autónomas actual. Deberían revisarse las recomendaciones de las sociedades científicas. La SEC tiene una recomendación publicada en la Revista Española de Cardiología y se debería ampliar el uso de IPCSK9 en base a la evidencia del Odyssey, y esto es lo que opina, o lo que opinamos, o lo que opináis la mayoría de vosotros. ¿Qué os parece? Vamos a empezar. José Luis, ¿qué te parece esta posición en base a estos datos del Odyssey, lo que han opinado nuestros colegas, lo que hemos opinado nosotros y cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que mirar desde aquí es un poco difícil, ¿no? Pero yo creo que uno de los mensajes del Odyssey es que refuerza la hipótesis de que el colesterol hay que bajarlo lo más posible, ¿no? La segunda es que el análisis ese por grupos que hicieron realmente es demoledor, porque donde se ve el beneficio es en los enfermos que, a pesar del tratamiento correcto que pueden tolerar, son los enfermos con más de 100 miligramos por decilitro de LDL los que tienen el beneficio, los otros no. Con lo cual no hay que revisar la mayor parte de las indicaciones. La IPT es una cosa de un sueño de hadas, ¿no? Lo que tenemos que ser realistas es con lo que pasa en cada comunidad, en cada hospital, y generalmente lo que se están siguiendo es protocolos de los hospitales, ¿no? Y generalmente la oportunidad que tenemos es de usarlo en los enfermos que tienen más de 100 miligramos por decilitro de LDL. ¿Tú crees que con estos datos debería mantenerse al menos esa recomendación de óptimo tratamiento y LDL mayor de 100? Sí, pero el problema es que no estamos aprovechando esa oportunidad. Ya. Este es el punto clave de todo, ¿no? Con lo cual, los resultados del Odyssey son muy interesantes desde el punto de vista de intentar convencer a los médicos de que hay un beneficio en una población determinada en donde la Administración está proporcionando gratuitamente la opción de bajar el colesterol LDL y no la estamos aprovechando. Este es el mensaje probablemente más importante. Luis, ¿qué te parece a ti porque esto es un tema muy relevante, porque al final es lo que nuestro sistema sanitario, con nuestra participación, debería un poco interpretar estos datos y elegir a qué tipo de pacientes de forma prioritariamente administrar estos fármacos? Bien, en primer lugar, gracias por haberme invitado a participar en esta reunión. El IPT se escribió antes de Fourier y antes de Odyssey y se hizo una aproximación atendiendo al efecto hipocolesterolemiante que tenían estos fármacos. Yo creo que ahora que disponemos de datos claros sobre outcomes clínicos, seguramente sí se debe hacer una revisión de cuáles son las indicaciones de los fármacos. Otra cosa es si realmente los resultados que se han observado pues motivan o no a hacer este tipo de revisión. Yo creo que estos resultados son contundentes en dos aspectos. En primer lugar, que los inhibidores de PCSK9 son importantes a partir de ahora, creo que indispensables, en el tratamiento de los pacientes que padecen enfermedad cardiovascular. Yo creo que los dos estudios, uno se refuerza al otro y, por tanto, establecen la necesidad de utilizar este tipo de terapia. En segundo lugar, que esta terapia actúa en base a que se producen reducciones de colesterol LDL. Por tanto, son dos aspectos que deben tenerse en cuenta. Yo entiendo las reticencias desde ciertas especialidades o desde ciertos ámbitos en los cuales, cuando se prescribe una serie de fármacos para prevenir la recidiva de una enfermedad, pues se observa cuál es la vía patogénica y uno entiende muy bien que un fármaco que vasodilata actúe, que un fármaco que antiagrega actúe, porque la trombosis está ahí, que un fármaco que baje el colesterol actúe. Seguramente no
nos falta a lo mejor pues la apreciación patogénica sobre la lesión a corto plazo. Yo creo que existe y hay que estar convencidos de que está actuando en este tipo de pacientes y por tanto que debe ser utilizado en el manejo de estos pacientes sin duda alguna. Sí, en esta utilización de fármacos, en estos fármacos hipolipemiantes, sobre todo reductores del LDL, quizás haya que establecer una ecuación que tiene dos elementos, una LDL y otra riesgo. Cómo manejar pues, el nivel de LDL y el riesgo de los pacientes. José, ¿a ti qué te parece? Es decir, un poco la mayoría opina que debe revisarse todo lo que hay hasta ahora de recomendaciones. ¿Cómo interpretas esto y cuál es tu posición también aquí? Sí, no sé si oye o no, creo que sí debe revisarse. Como dijo Luis, el IPT salió antes de la publicación de estos estudios. En su momento, a mí la verdad es que me pareció bastante generoso porque ponían un LDL de 100 en prevención secundaria. Me pareció generoso sin tener ni esta evidencia ni la del Fourier. Pero ahora yo creo que las cosas han cambiado. Y han cambiado porque además no solamente el problema es el análisis de los que tienen LDL de más de 100, sino que esto lo que nos muestra es la puerta a lo que tú estás introduciendo, a buscar subgrupos de más riesgo y el colesterol LDL no va a ser el único marcador. Por ejemplo, hay un subestudio del Odyssey que puedo comentar, pero nada más, no muestra ninguna diapositiva que dice ya que en los diabéticos la bajada de riesgo también es mayor. ¿Por qué? Porque es un agente de más riesgo. En el estudio Fourier hicieron un subestudio con diabéticos y la bajada era mayor. Hicieron un estudio de los que tenían arteriopatía periférica y la bajada de riesgo era mayor. Por lo tanto, tenemos que ir a seleccionar un conjunto de pacientes que tenga un riesgo especialmente alto para centrarnos en ello. Y a veces, a lo mejor solo el colesterol LDL pues puede no bastar. Sí, y aparte va un poco en línea con algunas recomendaciones, con la mayoría de las recomendaciones que conjugan estas dos variables, nivel de LDL y nivel de riesgo del paciente. Pero al final, hombre, a alguien le podría decir, hombre, a mí me gustaría utilizar esto en todos los pacientes que tengo después de un síndrome cardíaco agudo, pero eso va a ser, de entrada, en la situación actual, casi imposible o imposible. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo de quiénes son los pacientes que prioritariamente deberíamos luchar por ellos, aunque filosóficamente a uno le atrayese pelear por el conjunto, ¿no? Yo no sé si hay que hacer una matización, Yo quería Luis. hacer un comentario respecto a lo que has dicho sobre el subgrupo de 100, ¿no? Porque creo que esto es muy relevante. El mensaje de que el subgrupo de 100 funciona mejor es muy sexy, ¿no? Es muy atractivo, es decir, es el que tenemos ahora autorizado para tratar y funciona mucho mejor, el NNT es muy bajo, etcétera. Sin embargo, yo quiero recordar que este estudio se diseñó para un número, con una potencia determinada, con un número de pacientes para todo el grupo ver si respondía o no al tratamiento. Y el análisis de subgrupos, cuando se hace el análisis de heterogeneidad, pues tampoco es significativo. Es decir, está claro que este grupo, pues parece que podemos subrayarlo, pero no podemos despreciar a otros subgrupos que están siendo tratados porque los otros subgrupos tienen una N y A cuando es por subgrupos distinta, tienen una aleatorización probablemente distinta y no se puede extrapolar la potencia con la que se diseñó el estudio a cada uno de los subgrupos. Por tanto, hay que entenderlo de forma global y orientarlo hacia los pacientes que se incluyeron en el estudio. Sí, yo creo que ahí es fundamental tener datos sobre riesgo, no solo sobre el LDL. Lo que comentaba antes José, si en diabéticos con síndrome cardíaco agudo el beneficio se amplifica para el mismo nivel de LDL, o en pacientes con síndrome cardíaco agudo y enfermedad polivascular y arteriopatía periférica, el beneficio se amplifica, quizás eso nos podría casi ayudar tanto más que el nivel de LDL. Para decir esto, porque alguien puede decir, bueno, o un síndrome cardíaco agudo recurrente en 6 meses, porque alguien te puede decir, bueno, pero la recurrencia es LDL independiente o LDL dependiente, eso se tiene que demostrar, si en los que tienen síndrome cardíaco agudo recurrente, pues el riesgo residual de ese síndrome cardíaco agudo recurrente también dependería de esto, ¿no? Yo creo que podríamos abrir un poco, si alguien quiere participar aquí o defender su posición, hacer algún comentario. Rosa María Lidón creo que había levantado la mano, que está aquí delante. ¿Le pueden pasar el micro, por favor? Aquí en la primera fila. Segunda. ¿Qué te parece, Rosa María? ¿Tú cambiarías el IPT? ¿Qué te sugieren estos resultados? Lo que sugiere es que estos fármacos han tenido una evolución súper rápida.
desde el momento en que son descubiertos hasta que nos llegan a la práctica clínica, han quemado etapas a una velocidad impresionante. Y esto puede ser así porque son muy buenos, pero no sé si nos ha dado tiempo a conocer a todos con profundidad y asimilar la verdadera importancia de los fármacos. Entonces, por eso tenemos tantas dudas. Tú has dicho, no van a haber más estudios, pero es que se han quemado etapas a una velocidad impresionante. Desde que se desarrolló la molécula hasta que llega a la práctica clínica, no ha pasado prácticamente tiempo. Puede ser que nos encontremos delante de unos grandes fármacos y que tengamos que hacer un cambio total de la práctica clínica, pero puede ser también que tengamos más cosas a conocer. Bien. ¿Algún comentario más respecto a esto? Todos vamos a tener que, de alguna forma, todos vamos a ver pacientes, evidentemente los vemos cada día, de estas características, que vamos a tener el reto del control del LDL, el control del LDL en registros. Claro, si se optimiza el tratamiento con estatinas, que debe ser obligado, y ahora el debate también de si ezetimibe, pues cuál es el papel que estos fármacos juegan, si también cuanto antes mejor, los pacientes tienen más riesgo en el inmediato post del síndrome agudo, si hay que buscar un control del LDL más rápido en los que tienen el evento más próximo a pacientes en situación más crónica. Yo creo que es un tema extraordinariamente relevante y en el que todos de alguna forma debemos participar, porque si no lo hacemos nosotros, alguien se va a encargar de organizarnos el marco de prescripción, ¿dónde lo podremos dar, ¿no? ¿Algún comentario? Si no, pasamos de nuevo la pregunta. En base a los resultados, ¿qué cree que deberíamos cambiar en respecto a condiciones de acceso? Hay que revisar el IPT, globalmente el IPT del Ministerio, aunque hay varios IPTs, incluso la socioeuropea, la española, la de aterosclerosis, tienen IPTs un poco posiciones distintas, del Ministerio, de las sociedades científicas, ampliar el uso que actualmente tenemos de estos fármacos en base a Odyssey Outcomes. Bueno, vemos que sí, ponga, ya, esto otra vez, yo creo que ya había votado, pero bueno, podéis votar, no sé si ya podemos tener los resultados y no esperamos otra vez los 20 segundos, es un tema... Ahí. Muy bien, ha aumentado un poco, pero todas las anteriores, todo el mundo, o la mayoría, pensamos que debería al menos reflexionarse, ya vemos aquí como la segunda vez, aunque aquí no sé cómo está, porque 42 parece mayor que 55, no lo entiendo muy bien. Está. 55 parece menor que 42, sí. Pero bueno, está bien. Está al revés, todas. Sí, todas. Pero nada, aún nos queda alguna neurona suficiente para interpretar los datos. Por lo tanto, ha crecido quizás la opinión de que esto se tiene que modificar, pero la pregunta es cómo se tiene que modificar. Y vuelvo a repetir, después, es decir, yo creo que es muy importante que nosotros participemos en el debate local, autonómico, estatal, sobre cuál va a ser el margen de posibilidad de utilización de estos fármacos. Porque si nosotros no participamos, no os quepa duda que nos lo van a organizar un poco como ya otras veces han organizado y después, pues bueno, podremos estar más o menos de acuerdo, ¿no? Por tanto, yo animo a todo el mundo a que dé su opinión, tanto a nivel local, respecto a unos fármacos que tienen el coste que tienen y que ya ahora 2 ensayos clínicos que clavan el objetivo primario, más o menos, y que nadie puede dudar del beneficio de la teoría lipídica, de la teoría del LDL dependiente, ¿no? Pasamos a la segunda pregunta, a la segunda controversia. Un paciente de prevención secundaria en tratamiento hipolipemiante con atorvastatina 80 y un LDL de 110, paciente que puede ser, no voy a decir que muy frecuente, relativamente frecuente. El objetivo del LDL, según las guías, es menor de 70. Bueno, si ha tenido un síndrome coronario agudo ahora y ya estaba tratado con atorva y venía tratado con astorva, el objetivo es bajarle un 50%, porque sabéis que si es entre 70 y 135 sería un 50. ¿Cuál es la decisión de tratamiento? Ezetimiba para conseguir una reducción entre 15 y 20, IPCSK9 de intensidad moderada para conseguir una reducción del 50
y PCSK9 de intensidad más alta para conseguir reducción de 60 a 65 o mantener el tratamiento actual porque alguien pueda considerar que está bien así la prevención secundaria, al menos lipídica, de ese paciente. Tiempo para... Yo creo que este va a ser también un debate importante porque este es un paciente que puede ser relativamente frecuente. Lo primero que hay que preguntar a la paciente es si cumple la medicación. Primera cosa, si realmente y ver si cumple la Torvo 80 y a pesar de Torvo 80 tiene un LDL de 110 y prevención secundaria, a veces no es lo mismo síndrome cardíaco agudo reciente que prevención secundaria más crónica. Ezetimiba, la mayoría, y PCSK9 de moderada intensidad, una proporción significativa, y ya de intensidad alta menor, y lo que sí es curioso, está claro que aquí hay una gran cantidad de expertos, nadie opina que el tratamiento actual es el apropiado. José, empiezas tú, ¿qué te parece esto? Bueno, pues claro, esto, yo si pudiera, efectivamente, y pudiera hacer lo que quisiera, pues le daría un inhibidor de PCSK9 directamente. Sin embargo, como no puedo, pues tenemos que darle una vuelta. Para dar el inhibidor de PCSK9 podría agarrarme al IPT, que no habla nada de dar ezetimibe o no. Pero vamos a ser más honestos. Entonces, ¿cuál es el problema con ezetimibe? Que ezetimibe baja en torno a un 20% y nos dejaría al paciente en una zona gris entre 70 y 100. Y entonces ahí ya teóricamente no nos permiten añadir un inhibidor de PCSK9. Entonces yo vuelvo un poco al riesgo global del paciente. Quiero más datos. Es decir, si este es un chico de 55 años fumador que ha tenido una angina inestable, angioplastia en la descendente anterior, no más vasos, fracción de eyección conservada, va a dejar de fumar y va a perder la barriguilla que tiene y va a empezar a tomar una serie de fármacos, yo le daría IECAS, además de la doble antirradiación, y todo esto yo creo que su riesgo es bajo. Si en cambio el paciente, la misma edad, ya vamos a poner el mismo caso de angina inestable, pero es diabético y tiene un tronco del 40% que como progrese un poquito más nos lo mete en cirugía, este sería el que escogería para dar un inhibidor de PCSK9 directamente. Esa es un poco la idea. ¿Qué dosis daría? Hombre, como al fin y al cabo, y por bonitos que sean los estudios, no dejan de ser fármacos, un poco el primer instinto es utilizar una dosis moderada, a ver si con esto conseguimos un 50% más de descenso y ver qué tal va. Esa es un poco mi idea. Pero el riesgo global yo lo pondría en el centro de todo. Luis, ¿qué te parece esta situación de ezetimibe? Si no, ¿cómo? Este paciente concreto, ¿qué harías? Es difícil, porque se confrontan dos planteamientos. Un planteamiento es tratar hasta objetivos y otro planteamiento es tratar a niveles los más bajos posibles de colesterol LDL. El estudio Fourier hacía un planteamiento de tratar con máxima potencia con inhibidores de PCSK9 para alcanzar el nivel más bajo, se llegaba a niveles de 30 miligramos por decilitro de LDL. El estudio Odyssey aporta, yo creo que es algo importante, un estudio por primera vez que está diseñado para titular el tratamiento hasta conseguir un objetivo, algo que había sido muy criticado por los panelistas, por ejemplo, de la American Heart y de la ACC, que dieron pues unas guías basadas en el hecho de que ninguno de los estudios con estatinas estaban diseñados para conseguir objetivos y por tanto que el mensaje era que dando estatinas se reduce el riesgo y que si además baja el colesterol, muy bien. Y lo decían porque no se habían diseñado estudios para descender exactamente el colesterol a ciertos límites. El Odyssey aporta esta novedad que yo creo que permitirá tener motivos o tener argumentos para buscar descensos de los objetivos terapéuticos. Yo creo que tanto Odyssey como Fourier lo que nos dicen es que bajando, a medida que baja el colesterol, el riesgo disminuye y en un paciente de muy alto riesgo, como es un paciente en prevención secundaria, actualmente todo aquello que nos permita llegar al máximo nivel de descenso del LDL seguramente es lo que debemos recomendar y por tanto pues administrar IPCSK9 para conseguir el nivel más bajo sería seguramente lo más apropiado. Es cierto que ezetimiba está en todos los protocolos de actuación, pero corremos el riesgo, que decía Juan, claro, puedes conseguir que marches de la indicación y no llegues a los objetivos, ¿no? Cuando das ezetimiba. Y creo que esto lo que debemos, como lo debemos afrontar es
que los pacientes a los cuales les prescribamos inhibidores de PCSK9, lo que sí debemos asegurar es que llevan la máxima terapia hipocolesterolemiante, no estatinas a máximas dosis, sino la máxima terapia o una terapia hipocolesterolemiante de alta intensidad, que se define con un descenso, es decir, teórico mínimo de un 50%. Si el paciente está en esta situación, yo creo que el próximo paso en una situación de muy alto riesgo es administrar fármacos para conseguir el máximo descenso. ¿Y tú en este contexto ves mejor la dosis alta que la dosis intermedia? En este momento yo creo que para pacientes en prevención secundaria seguramente sí harían esto. Sí, sin duda. Aquí el debate se va a extender un poco más, pues sabéis que ezetimibe ahora es genérico, las combinaciones son genéricas y por tanto el precio baja y ha bajado ya de forma significativa, entonces el debate está aquí. Lo que hay que destacar es que las últimas guías del infarto dicen que si tu paciente o de prevención está entre pretratado con estatinas, tiene un evento y está entre 70 y 135, ya no es bajar de 70, sino que hay que bajarle un 50%. Y esa es una recomendación de la guía, es 2A, no se puede hacer con otra cosa que no sea IPCSK9. Realmente sorprende un poco esa recomendación, aunque la guía era cuando ya se había publicado el estudio Fourier. José Luis, ¿qué te parece a ti esto? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se comentó antes, ¿no? Pero creo que hay dos tendencias o dos opiniones que quizás reflejan un poco la opinión europea y la opinión de Estados Unidos, que uno es dar dosis altas de estatinas y ahí quedas, y otra es reducir el colesterol por debajo de unos niveles, ¿no? Mi opinión es que muerto el perro se acabó la rabia. Si tienes unas cifras de colesterol lo suficientemente bajas, no puedes tener aterosclerosis ni fenómenos ni síndromes coronarios agudos, ¿no? De hecho, con unas cifras lo suficientemente bajas puede regresar la aterosclerosis en el que la tenga, ¿no? Dicho esto, yo creo que las guías lo que están haciendo es crear las guías, los IPTs, las recomendaciones de los distintos hospitales, de las distintas sociedades científicas, lo que están es liando la opinión de la gente que tiene que tomar decisiones. El colesterol en prevención secundaria, cuanto más bajo, mejor, punto. No hay más. Es una opinión, pero no es compartida por todo el mundo, ¿no? Entonces, dicho esto, y respondiendo a la pregunta, yo lo que haría en primer lugar sería utilizar ezetimibe, que pues creo que coincido con la mayor parte de la opinión de la audiencia, ¿no? Pero eso es porque es lo que tengo a mano, eso es porque demostró un beneficio y eso es porque el precio de los PCSK9, los inhibidores PCSK9, pues es prohibitivo. Y si no, pues lo lógico, si el precio fuese solo competitivo y no prohibitivo, pues se acabaron las estatinas, se acabó el ezetimibe, se acabaron los fibratos y se acabó todo. Usas lo que es más efectivo y punto, y no andas con discusiones de estas, ¿no? Pero como eso no es así, yo creo que la opción de añadir ezetimibe es una opción buena. Si no es suficiente, siempre puedes utilizar los inhibidores de los PCSK9 y insisto en el comentario anterior, ¿no? Que es que no es la administración la barrera es el médico que no aprovecha las oportunidades, o sea, de enfermos que cumplen los criterios para poder utilizar el fármaco de forma gratuita son probablemente muchos más de los que los estamos utilizando. Probablemente se está utilizando en estos momentos en un 10% de los enfermos que cumplen las condiciones de reembolso que están establecidas en cada hospital. Sin duda, eso pasa como los anticoagulantes directos, que justo que los que son más reivindicativos en que se quite el visado, después resulta que en sus consultas no los usan cuando tienen pacientes. El problema... Digo, anticoagulantes directos, mañana mismo, si todos cumpliéramos los criterios de financiación, habría un 20% de pacientes mayor tratados. Y esto también es una muy buena reflexión. Oiga, está muy bien, vamos a ver cómo cambiar el visado. Pero mire usted las oportunidades que tienen el día a día, sobre todo en los pacientes de alto riesgo, y este sería un paciente de alto riesgo, de poder usar ya la situación actual de financiación de estos fármacos, que como tú dices, seguro que son muchos más pacientes de los que se está utilizando. Estatinas, no hay duda de que tiene que llevar un background de estatinas de alta intensidad y alta potencia, y nadie lo va a discutir, salvo que tú digas que tenga intolerancia a la estatina, que yo ahí sí que sería muy, muy estricto de que me lo demuestres con más de una estatina. No vale que me lo demuestres con una sola estatina, ¿no? A ver, probablemente el enfermo tiene que llevar además una estatina,
porque no solo es la reducción del colesterol, las estatinas tienen otros efectos, tienen el efecto antiinflamatorio, la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria, no es solo el colesterol, pero si no, me parece que Luis no está de acuerdo, ¿no? No, yo tampoco. Las estatinas funcionan por el LDL, o por lo menos esa es mi opinión. A ver, no, pero es un tema, ¿no? Porque una de las cosas que puede pasar es de que el enfermo deje de tomar la estatina porque la estatina tiene que pagar una cantidad si no está jubilado y con el PCSK9 no. Y de hecho, en la práctica, se ve que hay enfermos que se le da el fármaco y resulta que le suben los niveles de colesterol porque ha dejado de tomar el otro tratamiento que tenía que pagar unos euros, ¿no? Entonces, sí. pero creo que la cuestión esta, no sé si entra dentro de este debate, ¿no? Pero las estatinas tienen que estar incluidas en el tratamiento de forma obligada. De forma sí. obligada o Sí. Por otras cosas que es la reducción del colesterol. Yo ¿no? creo que solo por reducción lo que del tú LDL, decías, que pero no con la cabeza, eso lo ¿no? vamos a dejar para otro debate. Yo no tengo duda que es, y además hay multitud de datos que soportan que el beneficio de las estatinas es exclusivamente LDL dependiente, ¿no? ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esto? Butaría, ezetimibe, PCSK9 en este contexto. Le da aquí al doctor Sionis el micro, que quería opinar. ¿Qué te parece? No quiero opinar, pero yo creo que si pudiéramos hacer algo para tener todos un colesterol LDL de 20, pues probablemente no tendríamos enfermedad cardiovascular, ¿no? Y yo estoy a favor en este caso, claro, estoy a favor desde el punto de vista teórico, ¿no? Después, esto es cómo lo pagamos y cuál es, no lo mejor, sino lo que podemos hacer, ¿no? Que es la mejor opción que nos podemos permitir, pero si no, yo estaría a favor de para todo el mundo con la terapia de máxima intensidad posible para bajar el colesterol Ya, pero esas son las reflexiones que tenemos que hacer, porque el otro es un brindis al sol. Es decir, los médicos que dicen, no, yo quiero usar esto, por decir, oigan, eso es un brindis al sol, y además a mí me parece una irreflexión cuando alguien dice, no, a mí me da igual lo que cueste. No, usted está en un sistema y usted está integrado en un sistema que es el que le soporta, por lo tanto usted tiene que ser copartícipe. Con lo cual vamos sistema, a lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que nos podemos permitir? Nos podemos permitir, primero, tratar a todos los pacientes con estatinas de alta intensidad, cosa que no estamos haciendo, como sabéis perfectamente. Nos podemos permitir después añadir un fármaco que es un segundo escalón, como son la ezetimiba, y si no hemos alcanzado los objetivos, que nosotros pensamos que además habría que revisarlos, que probablemente el objetivo de 70 miligramos es un objetivo que había que revisar, entonces deberíamos utilizar los otros fármacos que tenemos a nuestro alcance en esos pacientes en los cuales realmente podemos sacar el máximo beneficio, que son los pacientes que tienen el riesgo máximo, ¿no? Rosa María, no sé si querías hacer algún comentario. Sí, a mí comparto parte de las opiniones que habéis dicho. Me ha gustado mucho la opinión de Tuñón cuando ha dicho, bueno, es una prevención secundaria, pero no todos los pacientes tienen la misma prevención secundaria. Es decir, si he tenido un infarto inferior por una descendente posterior pequeñita, es diferente que si tengo una lesión del tronco común, que estamos viendo que realmente con los ICP, con los PCSK9, tenemos una regresión de la placa. Entonces, esto creo que es muy importante. En cuanto, bueno, eres provocativo y siempre lo has sido, José Luis, y por eso lo haces, ¿no? Pero en el momento que has dicho quitaría las estatinas, ha sido para que todos saltáramos de la silla. No. Fue Luis el que dijo que cuando yo decía que las estatinas tenían que estar porque no solo tienen un efecto con el colesterol, él era el que movía la cabeza. Yo las estatinas creo que tienen que estar siempre, porque tienen otros mecanismos de acción, pero parece que mis compañeros de la mesa están todos diciendo que no. Y por último, lo que yo no sé, lo que yo me cuestiono siempre es que si realmente una vez introducimos un PCSK9, hemos de mantener la ezetimiba. A mí es lo que a mí me parece que entonces ya no es necesario y sí que estamos incrementando costo y estamos incrementando el número de pastillas en cumplimiento de tratamiento. Ahí podemos, José, si tú pudieras en este paciente dar PCSK9 y estuviera con ezetimibe, ¿le quitarías la ezetimibe? Sí, no. Insisto en que
que depende del riesgo, pero posiblemente en una gran mayoría de casos con 2 fármacos nos basta, porque además encima los estudios de inhibidores de PCSK9 eran prácticamente estatina más el inhibidor de PCSK9. Sí. En este el porcentaje de ezetimibe era muy bajito, en el Fourier un poquito más alto, pero tampoco muy allá. Entonces posiblemente, salvo que fuera un paciente tremendo y muy refractario, posiblemente lo quitaría. Luis, ¿algún comentario respecto a esto? Yo estoy de acuerdo con lo que dice José, pero tengo 2 aspectos a comentar. Por una parte, el hecho de la causalidad del colesterol LDL como agente etiológico de la enfermedad arteriosclerótica. Yo creo que esto es algo que está muy bien establecido y demostrado. Cuando nosotros tratamos el colesterol estamos tratando uno de los factores etiológicos de la enfermedad, no un factor de riesgo asociado. Eso es muy interesante. Los estudios, incluyendo el Fourier, incluyendo el Odyssey, nos están demostrando que el descenso es progresivo, que a medida que tú desciendes, como más desciendes, menos riesgo hay, y además que el descenso de riesgo se asocia exactamente a el descenso de colesterol LDL que se consigue. Es decir, que estos estudios prácticamente clavan la predicción que se puede hacer a través de las rectas de regresión del colesterol treatment trialist. Es lo mismo, reduce la misma proporción de riesgo relativo una estatina que baja 1 milimol que ezetimibe si bajara 1 milimol, que un PCSK9 bajando 1 milimol. Eso es muy importante. De matizar, pero incluso una cirugía que te baja 1 milimol, Claro. una dieta que te baja 1 milimol. Cuando tú bajas 1 milimol, bajas exactamente la misma proporción. Es seguro que las estatinas tienen otros efectos. In vitro son antioxidantes, son antiinflamatorias, son antiagregantes, son anti lo que quieras. El impacto que esto tiene en la clínica es lo que no nos queda todavía excesivamente claro en el campo de la arteriosclerosis. Y aparte, si esos efectos no son LDL dependientes, incluso si alguno de ellos no fueran LDL Y dependientes. otra cosa que quisiera comentar es la potencia hipolipemiante de la que disponemos. Una estatina de alta intensidad, de las que se denominan alta intensidad, nos baja un 50% el LDL, ezetimiba nos baja un 20%, un inhibidor de PCSK9 nos baja un 60%, pero cuando se combinan, una estatina de alta intensidad más ezetimiba en total baja un 60%, una estatina de alta intensidad más un PCSK9 nos baja un 80%, y una estatina de alta intensidad más un PCSK9 más ezetimiba, había dicho antes 80%, el triple tratamiento nos baja un 84%. Es decir, ezetimiba sí, ezetimiba no, estamos jugando con un 4% adicional de potencia hipocolesterolemiante. Hay que valorar si esto nos interesa o no en los pacientes. Es cierto que esto es la media y hay unos pacientes que hiperresponden y otros que no. Sí, sí. Y la verdad es que mi experiencia es que en algún caso de retirar ezetimiba pues se me ha ido el control del paciente. Pero bueno, estos son casos específicos. De forma global, la reflexión es esta. Sí, sí, y además esa reflexión obliga a la individualización casi de la combinación de tratamiento. Podemos pasar de nuevo la pregunta, por tanto, o la controversia, paciente en prevención secundaria, que como veis hay mucha prevención secundaria, muy diferente en tratamiento hipolipemiante, atorvastatina, LDL 110, ¿qué haría? Ezetimibe, IPCSK9 de moderada intensidad, IPCSK9 de alta intensidad, o mantendría lo que hay, no haría ningún cambio. Vamos a ver un poco, y este es un debate importante y además que refleja la realidad de nuestro día a día, muchos de los pacientes que vemos. Ezetimiba, esto la gente vemos que ha mantenido su criterio, ezetimibe moderada o alta intensidad en este contexto de prevención secundaria, que vuelvo a repetir, si fuese un paciente pretratado y tiene un evento pretratado con atorva y el LDL fuese de 110, ahí las guías nos dicen que tienes que bajar un 50, ya el objetivo no sería solo menos de 70. Pasamos ya a la controversia 3. Paciente con evento cardiovascular reciente, menos de 3 meses, vamos a poner síndrome coronario agudo reciente, LDL de 160, en tratamiento con Rosuva 20, se inicia tratamiento con IPCSK9 de intensidad alta, Liro 150 o Evolocumab 140, analítica 3 meses, LDL de 12. ¿Cuál es la decisión de tratamiento? Esta parte no es... puede observarse y quien haya participado en los ensayos clínicos pudo haberlo visto. Retirar la estatina, disminuir la dosis de estatina, mantener el tratamiento, disminuir la dosis de IPCSK9 a una dosis media de Aliro o retirar el IPCSK9. Podemos opinar. Tenía 160, síndrome coronario agudo reciente, estatina de alta potencia, Rosuva 20.
se le da IPCSK9 de alta intensidad y analítica a los 3 meses LDL de 12. ¿Qué hacemos en esa situación de evento cardiovascular, síndrome coronario agudo reciente? Disminuir la dosis de aliro, la mayoría a aliro 75, que es el que disponemos, la mayoría. José Luis, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que lo que dije antes de que muerto el perro se acabó la rabia va en favor de que el colesterol cuanto más bajo mejor, ¿no? Y realmente solo hay 2 ejemplos de una curva J con el colesterol, ¿no? Una es hace como 30 años que con otros tipos de fármacos antes de las estatinas había una curva J con el colesterol más bajo, con suicidios y tal, ¿no? Que eso desapareció en la época de las estatinas. Y en la otra curva J se observa cuando los colesteroles muy bajos son porque no tienes para comer, no porque lo bajas, ¿no? Que es es un problema tremendo porque la mitad de la población no tiene para comer suficiente. Entonces, los países que no tienen el colesterol alto porque no pueden, hay una curva J. Pero si no, si estamos en nuestro medio, en donde las cosas son completamente distintas, yo creo que el tener 12 sería un beneficio. No hay una demostración que sea un perjuicio. Tú dejarías el tratamiento. Pero todavía es una cifra tan baja que todavía, digamos que nos pone un poco inquietos, con lo cual seguramente sería el bajar la dosis del PCSK9. ¿Tú bajarías la dosis al Irocumab 75? Sin quitarlo, claro, que fue lo que hubo en el Odyssey. Al Irocumab 75. Luis, ¿qué te parece este escenario y un poco qué reflexiones? Yo creo que lo que hemos aprendido estos últimos años es ya perder el miedo a cifras extremadamente bajas de LDL. Estamos conviviendo con pacientes a los que no se les detecta casi el colesterol LDL. Los que se mueren porque tienen el colesterol muy bajo debido a que no comen, se mueren, pero no porque no coman colesterol, sino porque no comen otras cosas. Porque no tienen para comer. No tienen para comer, pero no porque no coman colesterol, porque nuestro organismo fabrica todo, o sea, cada célula de nuestro organismo fabrica todo el colesterol que necesita toda la vida. No hace falta que comamos colesterol, nos mantenemos así. Ejemplos, los animales herbívoros. Y no hablo de un ratoncito, no sé, hablo de un elefante que no come en su vida una molécula de colesterol, fabrica todo el colesterol para este armamentario que representa. Por tanto, colesterol lo fabricamos, no hay problema, no os preocupéis. Y la LDL es el residuo del metabolismo lipídico, o sea que en principio no tendríamos por qué tener problemas. ¿Tú mantendrías esto y crees que hay que olvidar el temor a cifras que pudieran parecer muy bajas de LDL? Otros razonamientos es decir, bueno, pues quizás si por motivos económicos a lo mejor puedo ajustarlo porque ya está muy bajo. Este es otro tema. Pero solo por ese motivo. Yo creo que es una reflexión también importante. José, ¿qué te parece este escenario? Bueno, pues vamos a ver, yo todavía... Y además es un escenario muy frecuente porque hay mucha gente que se asusta, sobre todo con estos fármacos, y lo vimos en los ensayos clínicos, y luego que había gente que se asustaba cuando veía que el paciente venía y tenía un LDL de 20 o de 10, una cosa así, ¿no? Y es una realidad. Por tanto, aquí, ¿tú qué harías? Pues a ver, te explico. Yo todavía le sigo teniendo respeto a las cifras muy bajas de colesterol. Es cierto que un subanálisis del Fourier ya publicado en el Lancet te muestra que cifras de LDL de 18 o así todavía seguían teniendo beneficio, y ya se había mostrado una cosa parecida con un subanálisis del Pruvit, el de atorvastatina 80 frente a Prava 40. Los que tenían menos de 40 de LDL iban mejor, pero claro, ese grupo ya es no son los 20.000 o los 10.000 pacientes del estudio, sino que es un grupo pequeño. Entonces, posiblemente yo no haría lo mismo para todos, sino que dependería. Una buena cosa sería a lo mejor poder repetir un segundo análisis, como se hacía en el Odyssey, y luego si el resultado fuera el mismo, yo si es un paciente con un riesgo altísimo, que venimos de colesteroles de 35 o 40 y da igual porque ha tenido más problemas, o que tiene un riesgo altísimo, aterosclerosis en varios territorios, enfermedad multivaso, etcétera, etcétera, entonces sería más partidario a lo mejor de apretar y de mantenerlo. Pero si es un paciente que no tiene un riesgo especialmente elevado, a lo mejor sería prudente y haría lo que ha dicho la mayoría. Ya. Es un paciente, en este caso, que parte de un LDL de 160. Habría que preguntarse cuántos años llevaba con un LDL de 160, porque alguien tenga un LDL nativo ahí de 160, quiere decir que su riesgo, al menos lípido dependiente, debe ser relativamente elevado, y no sabemos cuánto tiempo sus vasos, sus arterias están en contacto con un LDL tan elevado, ¿no? ¿Algún comentario respecto a esto? Si bien dudas respecto a LDL muy bajo y en este contexto, y porque esto sí que lo vamos a ver en la práctica clínica de uso
de IPCSK9. Habrá pacientes que de repente nos vamos a encontrar con LDLs menores de 25, eso no es en absoluto excepcional, e incluso menores de 15 tampoco es en absoluto excepcional en el uso de estos fármacos. ¿Algún comentario o alguna reticencia respecto a estos niveles de LDL tan bajos, o que pudieran parecer tan bajos? No sé si la doctora Mazón, que es esta señorita que está ahí de rosa, quiere hacer un comentario. Bueno, yo contesté lo mismo que la mayoría, pero bueno, yo creo que esto es así un poco lo que se nos ocurre hacer a cada uno, porque tampoco hay una evidencia ni unas normas que digan qué hacer. Yo, por ejemplo, tengo una paciente con alirocumab con la dosis baja, que estaba con atorva 80 y ezetimibe, y le puse el alirocumab y al tercer control tenía 19, y reconozco que me asusté, y le quité el ezetimibe, porque me daba rabia, digo, si le quito el alirocumab se me va a volver otra vez a 100 y pico, que es lo que tenía, ¿no? Y entonces ahí le quité el ezetimibe, pero si no hubiera estado con el ezetimibe y ya está con la dosis baja de alirocumab, probablemente la habría dejado igual, pero si tengo así un margen de actuación, parece que a mí como a José me sigue dando un poco de miedo estos niveles tan bajos todavía. ¿Algún comentario más respecto a esto? Y si no, pasamos de nuevo. Creo que hay un comentario allá. Sí. Sí. Yo creo que la respuesta 3 también es correcta, porque si hemos dado evolocumab y seguimos el protocolo del Fourier, está bien hecho mantener evolocumab. Si hemos dado alirocumab y seguimos el protocolo del estudio Odyssey Outcome, sí que es correcto reducir la dosis a 75, pero si hemos optado por evolocumab y seguimos el protocolo del estudio, que es lo que responde el objetivo primario del estudio Fourier, es correcto, y además los subanálisis han demostrado que con valores de 30 o por debajo de 30 es seguro y es igual de eficaz. O sea que ¿Tú en este paciente mantendrías la dosis? Sí, sí, por supuesto. Y no me da miedo, todo lo contrario, estoy contento de que por fin uno de mis enfermos tenga por fin el colesterol así. ¿Y eso sería independiente que hayas utilizado evolocumab o alirocumab? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. ¿Podemos pasar de nuevo la pregunta? Que ya vamos a estar fuera del tiempo. Síndrome coronario agudo reciente, LDL de 160, Rosuva 20, con ese ya casi tendría hipercolesterolemia familiar, si tiene 160 con Rosuva 20, o por lo menos debería sospecharse. Alta intensidad IPCSK9, LDL de 12. ¿Qué hacemos? Que el debate ha movido, ¿no? Esto. Disminuir la dosis, sigue todo el mundo, o la mayoría, pensando que disminuir la dosis sería la estrategia más adecuada en este paciente, a pesar de que haya, pues, la segunda ronda, como veis, se ha reducido, bueno, de nuevo, otra vez los colores están, y además las proporciones han cambiado claramente, porque 64 y 63 parece que hay mucha diferencia y no hay tanta, es decir, ha cambiado muy poco y disminuir la dosis sigue siendo un poco la opinión más generalizada en este contexto. Tenemos que acabar aquí. Yo creo que estos fármacos han venido para quedarse, han demostrado de forma muy sólida en 2 ensayos clínicos extraordinariamente robustos su beneficio. El reto es cómo trasladamos estos fármacos en la situación actual a nuestros pacientes en la prevención cardiovascular. Y ahí, desde mi punto de vista, hay 2 soluciones. Una, pedir que el precio baje y hacer que el precio baje, y esta es una posibilidad que está encima de la mesa, y entonces el escenario podría cambiar, o en la actual situación tenemos que reflexionar cuáles tienen que ser, en un modelo de sanidad pública, los pacientes prioritarios para uso de unos compuestos que claramente bajan el LDL y han demostrado de forma sólida mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. El tema está ahí, va a seguir estando durante un largo periodo de tiempo y nuestro objetivo es balancear el coste-beneficio en nuestro sistema para intentar que podamos tratar de forma adecuada a nuestros pacientes y, por otro lado, que no existe un escenario de insostenibilidad económica, aunque queda la reflexión final, al menos por mi parte. Seguro que hay pacientes mañana en nuestra práctica clínica que con el escenario actual de financiación podemos utilizar estos fármacos y no están tratados con estos fármacos y se les está un poco sustrayendo
un fármaco o una estrategia terapéutica con un claro beneficio pronóstico. Seguiremos debatiendo sobre este tema. Muchas gracias a todos y ahora creo que hay un break para un café y luego continuamos con la segunda parte de la sesión. Muchas gracias.